Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver el concepto de coste adicional por unidad perdida en el modelo o sistema de costes por procesos o departamentos. Como sabemos, en este tipo de sistema puede ser que en un sistema de proceso continuo, a veces en ese proceso de fabricación o producción, se pierdan unidades. Y vamos a ver cómo deberíamos de valorar ese coste de esas unidades perdidas. También veremos, porque puede darse el caso, de que se ganen unidades. Y veremos la comparación entre estos dos sistemas. Bien, partiendo de estos datos que tenemos en este ejemplo, los datos mínimos que necesitamos son los costes totales de un proceso determinado, el número de unidades totales que vamos a hacer y también el dato, siempre que se pierdan algunas unidades, pues cuántas son esas unidades que hemos perdido. Y entonces restando la producción total que hacemos respecto a las unidades que hemos perdido, obtendremos lo que denominamos o llamamos producción equivalente neta, que en realidad son las unidades terminadas realmente, o lo que llamamos unidades buenas. Pues bien, partiendo de este dato, calcular ese coste total de ese proceso sería muy sencillo, ya que simplemente dividimos el total de costes que hemos invertido en ese proceso respecto al número de unidades realmente terminadas o unidades buenas o esa producción equivalente neta. De tal forma que en este caso tendríamos un coste unitario total, llamamos coste unitario total, porque sería el coste respecto a esas unidades que realmente podemos aprovechar de ese proceso, tendría cada una de ellas un coste de 0,40 euros unidad. Ahora bien, a este mismo dato llegaríamos de la siguiente forma, subdividiendo ese proceso en dos pasos. Es lo que llamamos el método indirecto. Este que hemos visto sería el método directo y el método indirecto sería, como decimos, realizarlo en dos pasos, de tal forma que el primer paso lo que tenemos que hacer es dividir esos costes totales, pero en lugar de dividirlo entre la producción equivalente neta o las unidades que podemos aprovechar, lo dividimos entre el total de unidades que pusimos en marcha en ese proceso de producción, que era de 40.000 unidades. Es lo que llamamos producción equivalente bruta. Y eso nos daría, lógicamente, nos va a dar un coste menor, porque estamos dividiendo entre una cantidad mayor. En vez de dividir entre esas 25.000 unidades buenas, dividimos entre todas las unidades independientemente de si se han perdido luego o no. Y esto nos da, como decimos, un coste menor, que es lo que llamamos coste unitario puro, o CUP. Ese sería el primer paso. Luego, otro paso a continuación que haríamos sería, en primer lugar, calcular el valor en unidades monetarias, en este caso en euros, de esa pérdida que hemos tenido. Y eso lo hacemos multiplicando las unidades perdidas, en este caso 15.000 hemos perdido en ese proceso, las multiplicamos por ese coste unitario puro que hemos determinado antes, el 0,25. Y ese dato en euros lo dividimos entre las unidades terminadas o buenas o producción equivalente neta. Y eso nos daría 0,15, que es lo que llamamos realmente el coste adicional por unidad perdida. Dicho de otra forma, en esas 0,40 lo podemos decir diciendo que hemos tenido un coste unitario puro de esas unidades de 0,25 del total de la producción bruta, pero luego hemos tenido a mayores, como se suele decir, otro coste adicional por cada una de esas unidades que hemos perdido de 0,15, que es lo que vamos a imputar por cada una de esas unidades que hemos perdido, es decir, el valor de esa pérdida entre la producción buena o las unidades buenas. Y entonces tendríamos que imputar un 0,15 o 0,15 euros por unidad de más a esas 0,25, a ese coste unitario puro que hemos calculado antes. Como vemos, el total nos da lo mismo que antes, 0,40, pero de esta forma, bueno, pues tenemos una visión más detallada de realmente cuáles son los factores que han influido
en ese coste unitario total que hemos tenido en ese proceso de producción cuando perdemos una serie de unidades. Se puede dar el caso, como decíamos antes, de que ganemos unidades. Es menos normal, pero puede ser que a veces estemos en un proceso y, bueno, hay algunos procesos químicos por los cuales pues, se producen más unidades de las que realmente teníamos al principio. Partiendo de estos mismos datos, de unos costes de 10.000 y que ponemos en funcionamiento 40.000 unidades, al final resulta que en este proceso, en lugar de perder 15.000, vamos a suponer que ganamos 15.000 y tendríamos unas unidades buenas. También sería producción neta, pero bueno, no ponemos el nombre aquí en la denominación de producción neta porque parece, pues, siempre hablamos de neto, que es algo menor que el bruto. Entonces, bueno, aquí lo vamos a denominar simplemente unidades realmente aprovechables o buenas, en este caso de 55.000, que como digo son mayores que la producción equivalente bruta que teníamos antes. Entonces, ¿cuál sería el coste unitario de este proceso cuando ganamos unidades? Bueno, pues sería hacer lo mismo que antes. Dividimos los costes totales de 10.000 entre esa producción equivalente neta, que como decimos, en este caso lo llamamos simplemente unidades realmente terminadas o buenas de 55.000. Como vemos nos da 0,18, nos da menos de lo que nos daba antes, lógicamente, porque vemos que la producción equivalente neta anteriormente, como restábamos, era menor y eran 25.000 antes y ahora es bastante mayor porque al revés, lo que hacemos es sumar esas unidades que hemos ganado. Por lo tanto, ese coste unitario total, lógicamente, va a ser mucho menor al tener muchas más unidades a las que repartir esos mismos costes de los que partimos. Este sería el método directo para estas unidades ganadas. Y esto mismo también lo podemos hacer en dos fases como hemos hecho antes. Es decir, en este método indirecto lo que vamos a hacer es calcular primero un coste unitario puro como hemos hecho antes. Tenemos los datos, los costes totales y tenemos la producción equivalente bruta. Estos datos son los mismos que antes, vemos que no cambia nada porque ni hemos cambiado los costes ni la producción equivalente bruta de la que partimos es la misma, 40.000 unidades. Ese sería el primer paso. Y en el segundo paso lo que hacemos es, como hemos hecho antes, primero calcular el valor, pero en este caso el valor de esas unidades que hemos ganado. Antes eran unidades perdidas y ahora son unidades ganadas, pero también es lo mismo, porque las unidades que hemos dicho que se perdían antes son las mismas que hemos ganado ahora. La cantidad no la hemos variado, el coste unitario puro, como hemos visto, es el mismo en los dos casos, por lo tanto ese valor es el mismo, aunque en este caso este valor hace referencia a un valor ganado. Y lo que hago es dividir ese valor que he ganado entre las unidades, esa producción neta que llamábamos antes, que ahora llamamos unidades realmente buenas, que como hemos dicho son muchas más de las que eran antes. Ahora es un valor mayor, por lo tanto vemos que esta división de ese valor, aunque sea el mismo que antes, pero ahora lo estoy dividiendo entre muchas más unidades, como hemos visto aquí, ¿no? Por lo tanto, ese valor que llamamos ahora, en vez de coste adicional por unidad perdida, lo llamamos coste disminuido por unidad ganada, va a ser mucho menor que antes. Vemos que antes era 0,15 y ahora es 0,07, pero por lo que decimos, el denominador ahora es mucho mayor, porque en vez de restar una cantidad que hacíamos a los 40.000, le restábamos 15.000, ahora lo que hacemos es sumar 40 más 15, 55.000. Pero vemos también que si sumamos estos dos datos, las 0,25 de aquí más las 0,07, llegamos a ese mismo coste unitario total de todas las unidades que obteníamos por el método directo. En fin, estas son las dos formas, las dos posibilidades que se nos pueden dar, o perder unidades o ganarlas, o bueno, también se puede dar el caso de que una cosa tira a otra, entonces no sería necesario hacer el método indirecto, lógicamente. Bien, luego, por otra parte, lo que podemos calcular, qué porcentaje de incremento o disminución tenemos respecto al coste unitario puro, es decir, qué porcentaje representa ese coste unitario total de aumento o disminución respecto al coste unitario puro. Como vemos en el primer caso, en el caso de que perdemos unidades, vemos que se ha incrementado ese coste unitario puro en un 60% hasta llegar al 0,40.
Es decir, este coste adicional por unidad perdida representa un incremento de un 60% a ese coste unitario puro. Podemos hacer lo mismo para ver qué porcentaje representa ese coste disminuido por unidad ganada respecto al coste unitario puro. En este caso, como sabemos, es negativo porque lo que hace es disminuir el coste unitario puro. Al haber ganado unidades, lo que estoy haciendo es disminuir costes porque puedo aprovechar muchas más unidades buenas. Y vemos que en este caso la disminución es de un 27,27%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que, lógicamente, ese incremento porcentual o disminución, me da igual, en valores absolutos, digamos, la variación porcentual va a ser mayor en el caso de que pierda unidades. En el caso de que pierda unidades, representa una variación porcentual mayor que en el caso de que lo que hacemos es ganar unidades, obtener nuevas unidades. El impulso, digamos, o la variación es mayor en el caso de que se pierdan unidades. Esto lo podemos ver porque las unidades perdidas son muchas. Podemos preguntarnos si fueran pocas. Bueno, pues si fueran pocos, vamos a suponer que han sido 200 las que pierdo o las que gano, y vemos que ese porcentaje es el mismo. Por lo tanto, ¿qué observamos? Pues que el porcentaje o la diferencia de porcentaje entre ganar o perder va variando, se va abriendo cuando esas unidades o bien perdidas o bien ganadas, lógicamente van aumentando. Si las cantidades que pierdo que gano son pequeñas, pues no hay tanta variación. Quiero decir, la variación entre ganar o perder respecto a ese incremento del coste unitario puro hasta llegar al coste unitario total, pues no es tanta. Pero cuando son bastantes unidades, pues sí se va viendo que esa variación entre una forma u otra, entre perder o ganar unidades, pues sí representa bastante diferencia. Otra cuestión que podemos ver es si los costes totales afectan a estos datos. Vamos a suponer que, por ejemplo, los costes totales en vez de 10.000 son 500, pues vemos que estos porcentajes no varían, esa variación no varía. Vamos a suponer que fueran muchos más, que fueran 25.000, por ejemplo, pues vemos que no varían estos porcentajes, estas variaciones para pasar del coste unitario puro al coste unitario total, ¿no? Estamos en el mismo caso que antes. Entonces, lo que incide en esos porcentajes, en esa variación, son realmente las unidades perdidas o ganadas, pero el coste total no incide en estas variaciones. Pues bien, esto es lo que queríamos ver respecto al coste adicional por unidad perdida. Ya digo que esto se aplica en el modelo o sistema de costes por procesos o por departamentos, que se llama también. Así que hasta aquí el ejemplo de hoy. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.